hermano, él se llama Danis Daniel. ¿Qué pasó? Lo que pasa es que los nombres, ¿cierto? Están, bueno, la niña, ella se llama Mariata Fernández. El nombre original era María Fernández, nombre común. Pero cuando fuimos a registrarla, mi esposa leyó el nombre y dijo, bueno, el nombre es en honor a una amiga de ella. Y me dijo, mira papi, Fernanda termina en DA. ¿Y por qué no le colocamos a María, cierto, la D, para que al leer de atrás hacia adelante esté el otro DA del otro Danis? Y bueno, uno es así un poquito loco, ¿cierto? También, y joven de tipo, pues sacamos, colocamos, ya se llama María Fernanda. Cuando nació nuestro segundo hijo, Jesús Gabriel, ese nombre sí lo colocó la abuelita, ¿cierto? Le encantada con ese nombre, Jesús Gabriel. Para mí, realmente, el nombre que yo quería para mí no era Gabriel Andrés. Jesús Gabriel tiene un gran significado, ¿no? Que es el Salvador que es mi protector. Realmente traduce Jesús Gabriel. Pero Gabriel Andrés significaba el protector que está conmigo. Y es pues, como parecido, ¿no? Pero pues a mi suegra no quería mucho el Andrés, así que le colocó Jesús Gabriel. Pero cuando nació Danis Daniel es, nosotros le llamamos, ¿cierto?, el regalo del Señor. María Fernández tiene 13 años, Jesús Gabriel tiene 11 y Danis Daniel tiene 6 años. Nuestros planes eran tener solamente los dos primeros. Así que ustedes saben que uno hace lo humanamente posible, ¿cierto?, para no tener más hijos. Pero cuando el Señor se propone darle otro hijo a uno, pues eso no hay médico, ni medicina, ni tratamiento que valga. Así que mi esposa quedó embarazada de Danis Daniel ya cuando nuestro hijo mayor, nuestro segundo hijo, tenía 6 añitos. Así que no fue fácil, ¿cierto? Después de 6 años ya uno dormía toda la noche. Ya uno no tenía que preocuparse por teneros, por pañales, nada de eso. Llegó el campeón. Pero entonces resulta que ahora venía el problema del nombre. Entonces, María Fernanda ya lo había colocado mi esposa, Jesús Gabriel, lo había colocado mi suegra, entonces yo le dije, bueno, déjenme colocarle el tercero a mí. Entonces yo le dije a mi esposa, hagamos un trato, coloquémosle las 2 primeras letras de mi nombre y las 3 últimas del tuyo. Y ella me dijo, no, así no, ese nombre no. Más bien coloquémosle las 2 primeras del nombre de ella y 3 últimas del mío. Finalmente le colocamos Danis, pero nosotros siempre nos hemos preguntado, creo que será una de la primera, bueno, no será una, será la primera pregunta que nosotros le haremos al Señor. ¿Por qué permitió, ¿cierto?, conocernos nosotros con el mismo nombre? ¿Por qué permitió unir nuestras vidas en ese camino especial del matrimonio? Y entonces resulta que yo siempre soñé y me preguntaba, ¿cierto?, cuando llegué a conocer de la Biblia, yo decía, Daniel significa Dios es mi juez. Y yo me llamo Danis, o sea que mi nombre, ¿qué significa? No, ¿cierto? Me imagino que será igual, ¿no? Pero recuerden ustedes que Él habla del Señor. Así que yo espero en la tierra nueva sugerirle al Señor, porque ya tiene nombre, ¿cierto? Dice que nos dará un nombre nuevo. Yo espero sugerirle al Señor que me cambie el Danis por el Daniel. Eso espero yo también allá. Así que nosotros somos una familia misionera. El Señor nos ha permitido estar por diferentes lugares trabajando con la iglesia en otros países, y Dios nos regaló este año venir a estar aquí en Bogotá. Estamos en la iglesia de Sion, en el barrio Florida, y cualquier sábado, hermanos, que deseen acompañarnos, aquí estaremos. Así que vamos una vez más a la palabra para que avancemos. Vamos otra vez a la palabra del Señor. Éxodo 15, 27 dice: después llegaron a Elín, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Este texto, hermanos, es un texto de esos poco comunes textos que son únicos en la Biblia. Da a entender, ¿cierto?, que viene una historia, pero ahí termina. Pero tiene un propósito. Dice la palabra de Dios, si nosotros nos devolvemos un poco, vamos al capítulo 14, vamos a encontrar que en Éxodo 14 está escrita el momento en el cual el pueblo de Dios cruza el Mar Rojo, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Todas estas dos historias, hermanos, están en medio de un contexto que nosotros conocemos muy bien. Dice, el pueblo de Dios, ¿cierto?, en ese contexto
estuvo esclavo durante 430 años aproximadamente. Dicen algunos, ¿cierto?, historiadores bíblicos que son 400, otros que son 430, otros que son 415, pero la posición de la iglesia está en 430 años, ¿cierto?, que es el cronograma, la cronología bíblica, y nos dice que ese pueblo había estado esclavo durante todo ese tiempo, tanto así, hermanos, que se les había olvidado realmente cómo era la adoración al Señor. 430 años, ¿cuántas generaciones pudieron haber pasado? Muchas generaciones. La primera generación que salió cautiva, o que salió, ¿cierto?, de la descendencia de José, está ahora, conoce a Dios, sabe el milagro que Dios hizo a través de José, pero luego que vino ese faraón, ¿cierto?, que desconocía lo que José había hecho, comenzó a esclavizarlos y comenzó a quitarles todo el proceso, hermanos, de adoración del Señor. Nosotros, hermanos, yo no sé si usted lo hace, pero yo voy a hacer una sugerencia hoy. Agradezca a Dios todos los días, de aquí en adelante, por la libertad de culto que todavía tenemos. Amén. Amén. Porque todavía podemos venir a estos lugares y reunirnos y predicar la palabra. Porque todavía podemos, hermanos, en la tarde salir y visitar a otros hermanos, a personas que nos necesitan. Todavía podemos, ¿cierto?, salir a la calle y proclamar el programa de Quiero Vivir Sano. Llegará el momento, y no es muy tarde en ocurrir, que todo esto, hermanos, se nos será quitado. Mientras vivamos este tiempo, andemos agradecidos con el Señor. Ahora, continuando entonces, ese pueblo, ¿cierto?, fue subyugado por un reino o por otro pueblo, ¿cierto?, un poquito más poderoso, ambicioso, que solo quería crecer en la parte material. A ellos no les interesaba nada de Dios, ellos tenían sus propios dioses. Y ahora las nuevas generaciones, en vez, hermano, de continuar, ¿cierto?, con esa adoración al Señor, comenzaron a ser moldeadas directamente por las tradiciones. Yo voy a agradecer públicamente al Señor, hermanos, porque todavía nosotros tenemos esa institución. Porque nuestros hijos pueden aquí tener un fortín contra los ataques del enemigo. Cuán difícil es, hermanos, nosotros colocar a nuestros hijos en los colegios de no ambiente adventista. Es difícil, es complicado. Aunque nosotros podamos hacer, ¿cierto?, mucho en nuestras casas, recordemos, hermanos, que nuestros hijos, la mayor parte del tiempo, del día, están en el colegio. Están en el colegio. Nuestros hijos están entrando a las 6 de la mañana a los colegios. ¿Y a qué horas están saliendo? Entre las 2, 3 de la tarde. Y si son públicos, la jornada va hasta las 4, 4 y 15, 4 y media. ¿Cuántas horas hay, hermano? Desde las 6 de la mañana hasta las 4 de la tarde. 6 y 8, 14. Y 2, 16. Son 10 horas. Y durante esas 10 horas, hermanos, nuestros hijos reciben la influencia, ¿cierto?, que se da en los colegios. No se da otra influencia. Por eso, hermanos, hay que seguir también agradeciéndole al Señor, porque sencillamente nos tiene a nosotros todavía un fortín como este. Un fortín que se llama Colegio Adventista. Ahora, retomando, hermanos, después de esos 430 años, no podemos decir específicamente qué pasó. Pero todavía existía, ¿cierto?, ese remanente del pueblo de Dios en medio de toda esa esclavitud, que comenzó a clamarle al Señor y a pedirle: Dios mío, sácanos de esta situación. Quita de nosotros la esclavitud. Señor, acuérdate de lo que le prometiste, ¿cierto?, a nuestros padres, a Abraham, a Isaac, a Jacob, que tú nos darías a nosotros una tierra nueva, diferente, solamente para nosotros. Y después de ese tiempo, hermanos, el Señor comenzó a escuchar ahora el sufrimiento, el sufrimiento y a escuchar el clamor de su pueblo. Luego de eso, entonces, ahora, vamos al versículo 14, al capítulo 14, perdón. Fue cuando Dios, después de manera prodigiosa de haber mostrado su poder al faraón, lleva ahora al pueblo de Dios en la peregrinación por el desierto a cruzar el Mar Rojo. Lean conmigo, capítulo 14. Habló Jehová a Moisés y le dijo:
di a los hijos de Israel que regresen y acampen delante de Pi-Hairot, entre Migdol y el mar, enfrente de Baal-Zephón. Acamparéis frente a ese lugar, junto al mar. Y el faraón dirá de los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Verso 4: yo endureceré el corazón del faraón para que lo siga. Entonces seré glorificado en el faraón y en todos los ejércitos, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. ¿Sabes, hermano? Este espacio de reflexión de esta mañana, yo quiero iniciarlo, o quiero que lo iniciemos pensando en cuántas veces el enemigo te ha encerrado a ti. Te ha puesto dificultades por un lado, por el otro, por debajo, por encima, y tú sencillamente no ves la salida. Pero déjame decirte, hermano, que basado en este versículo, Dios permite que esas dificultades puedan rodearnos a nosotros sencillamente con un propósito. Y el propósito es que el nombre de Jehová sea glorificado en tu vida y en mi vida. Nosotros conocemos, ¿cierto? Y se nos enseña que el pueblo de Dios había acampado en ese lugar. Enfrente estaba el mar. Y a los lados, al lado derecho y detrás de ellos, había o estaban las montañas. Y en el único camino, ¿cierto?, donde ellos podían regresarse, venía el ejército del faraón ahora a atacarlos. La pregunta es, hermano, ¿usted cree que el faraón venía solamente a atacar y a tomar prisionero a estos hombres o al pueblo de Dios? No. Él iba con la intención de matar a sus líderes y matar a todos aquellos adultos y quedarse solamente con las nuevas generaciones para volver a esclavizarlos. ¿Sabes, querido amigo y hermano? Cuando el enemigo comienza a atacar tu vida, él no lo hace solamente para molestarte. Él lo hace para destruir tu vida por completo. Él quiere que tú sencillamente deshonres el nombre de Dios. Lo que Él quiere sencillamente es que tú ahora puedas renegar del nombre de Dios y te alejes de Él y te olvides de Él. ¿Qué es lo que hace el enemigo con aquellos hermanos que se van de la iglesia porque cometen un error, porque las cosas no pasaron o no sucedieron como ellos tenían planeados? Se van para sus casas. Y si tú vas a visitarlos, ¿qué es lo que sucede con ellos? No quieren aceptar la visita. No quieren escuchar de Dios. ¿Por qué? Porque el enemigo ha sembrado, hermanos, la semilla, ¿cierto?, del odio y del rencor hacia su iglesia y hacia el mismo Dios. Ahora, nosotros conocemos esta historia, hermanos. Sencillamente, el pueblo de Dios ahora, al verse rodeado, ¿cierto?, por el mar, por las montañas y por el enemigo, o sea, el faraón, comienza entonces ahora un proceso, hermanos. Y es el proceso que todos nosotros en algún momento hemos hecho. Y es reclamarle a Dios por qué las cosas no salen como nosotros teníamos planeado. Ayúdenme a leer, por favor, verso número 10. Cuando el faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos y vieron que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel clamaron a Jehová llenos de temor. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué nos has hecho esto? ¿Por qué nos has sacado de Egipto? Ya te lo decíamos cuando estábamos en Egipto: déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos es servir a los egipcios que morir en el desierto. ¿Sabes, hermano? Aquí se ve reflejado simple y llanamente la impotencia del ser humano, pero también la desconfianza en lo que Dios puede hacer por ti. ¿Cuántos de nosotros hemos vivido, hermanos, esos momentos complicados en nuestra vida? Incluso, hermanos, escucha bien, nuestra fe a veces tambalea. ¿Cuántos de esos ataques que el enemigo ha dado, cierto, y han sido fuertes, poderosos? No sé, la muerte de un hijo, la separación en la familia, la muerte de un ser amado, fracasar en un negocio. Y nos preguntamos, ¿cierto? Bueno, ¿y Dios dónde está?
en este momento difícil de mi vida? ¿O por qué Dios no protegió a mi hijo en ese momento? ¿O por qué Dios no cuidó de mi familiar en ese momento? ¿Por qué suceden esas cosas? ¿Sabes? Pero el clamor del pueblo de Egipto, del pueblo de Dios, era: ¿acaso no habían sepulcros allá que tú vienes a traernos, Moisés, acá al desierto a morir sencillamente? Y escucha esto, verso 19. Moisés respondió al pueblo, 13, perdón: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová os dará hoy, porque los egipcios que hoy habéis visto, no los volveréis a ver nunca más. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros sencillamente peleamos la batalla que no nos compete a nosotros? El apóstol dice, ¿cierto? El apóstol Pablo dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Hermano, yo quiero que tú entiendas algo. Todas esas cosas adversas y malas que te suceden a ti, tú no debes culpar a otra persona. Tú no debes culpar al Dios de los cielos. Porque la lucha que tú, querido hermano, estás viviendo es sencillamente, es una lucha que tú ni siquiera puedes ver. Ni tú ni yo nos imaginamos, hermanos, en este momento la lucha que hay, ¿cierto?, entre el Dios Todopoderoso y los ángeles del enemigo que están aquí, ¿cierto?, haciéndonos pensar otras cosas, mirar otras cosas, irnos en nuestra mente a otro lugar para no estar atentos al tema de hoy. Tú no sabes, hermano, la lucha que el enemigo tiene día a día, momento a momento, segundo a segundo, para que tú finalmente tires literalmente la toalla y te rindas en la lucha que tú estás viviendo. Es difícil, hermanos, poder uno luchar contra algo que no ve. Bueno, no es difícil, es imposible. Por eso el apóstol dice que la lucha no es contra la otra persona. Te voy a decir esto. Yo no sé si ustedes se vieron en algún momento la película Cuarto de Batallas, ¿qué se llama? Cuarto de guerra. Cuarto de guerras. En esa película hay una escena. Yo no me la he visto todas, yo me vi para ahí como unos 20, 25 minutos. Pero en los primeros minutos hay una escena que yo quiero compartir con ustedes para que entendamos esto. La señora morenita, ¿cierto?, que es la que enseña a la otra a orar, cuando ella va a visitar, le dice que ella nota, ¿cierto?, que tiene problemas y que hay problemas en la familia. Y entonces la señora, la joven, la abuelita joven, empieza como a colocar en la queja, ¿cierto? No, es que mi esposo esto, que mi esposo lo otro. Y la señora dice una frase, hermano, que puede cambiar nuestra forma de ver la vida. Y ella dice: mira, tú sencillamente estás peleando con la persona equivocada. Porque tú estás peleando con tu esposo en vez de pelear contra el enemigo. Saben que nosotros en nuestra relación de parejas muchas veces creemos, hermanos, que quien, ¿cierto?, no nos acompaña o quien tal vez, digamos, en el caso de pareja, ¿cierto?, no nos entiende, creemos que es la otra persona. Y nuestras peleas con nuestras esposas o esposos, ¿qué son, hermano? Peleas infructíferas, discusiones que no llegan a ver. Pero lo que nosotros no nos imaginamos o no nos alcanzamos a imaginar es que detrás de esas diferencias está el enemigo atacando una institución que es divina y se llama la familia. ¿Cuántas veces nosotros hemos discutido por cosas tan insignificantes con nuestras parejas? Y duramos, ¿cierto?, todo un día o a veces hasta semanas, ¿cierto?, bravos con nuestras parejas. ¿Qué creen ustedes, hermanos, que está ganando la batalla? El enemigo. Pero sin embargo, nuestro orgullo, ¿cierto?, cree o nos hace creer que somos nosotros los que estamos ganando esa batalla. Cuando Dios pelea la batalla, te dice: Jehová peleará por ti y tú debes estar aquí. Ese jefe, querido hermano, que te hace a veces la vida imposible, ¿cierto?,
que te exige que vayas el sábado, pero que ya tú, tras un acuerdo anterior, no vas. Pero sin embargo te dice, no, es que si no vienes, terminas ahora tu contrato. Apenas acabe tu contrato, no te renueva el contrato. ¿Tú crees que realmente es el jefe el que te está instigando? No, hermanos. Es ese ente, ¿cierto? Ese ser de las tinieblas que está detrás de esa persona usándolo para desesperarte, para hacerte desconfiar de la palabra del Señor. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Amén. Finalmente, hermanos, hay un momento, ¿cierto?, en el cual Dios le dice ahora al pueblo o a su pueblo que avancen, que sigan adelante. Ellos entonces ahora cruzan el Mar Rojo, cruzan en seco. Y yo voy a decir algo, ¿cierto?, que una vez comenté cuando hablaba acerca de esto. Yo no sé cómo tú te imaginas el cruce del mar por parte del pueblo de Dios. Pero dice la palabra de Dios que cuando el pueblo iba pasando, las aguas a su lado eran como unos muros, eran como paredes. Yo me puedo imaginar, ¿cierto?, en ese momento al pueblo de Dios andando por encima. Y lo voy a decir, ¿cierto?, de una manera muy moderna. Yo me imagino que la visión o la vista que ellos tenían de ese panorama puede ser una vista en 3D. Tú te imaginas caminando, ¿cierto?, esta pared, digamos, a esa altura. Y tú te imaginas caminando aquí y de repente, ¿cierto?, en una pared, de repente pasa un pez. ¿Cierto que sí? Puede haber ocurrido. Y aunque el trayecto, ¿cierto?, dicen los arqueólogos, que el trayecto que el pueblo de Dios en el cual cruzó el Mar Rojo era uno de los más cortos, más angostos, no por eso dejaba de ver, ¿cierto?, no por eso dejaba de ver todas las maravillas que Dios había creado en él. Imagínate la gente cruzando y los niños maravillados, ¿cierto? Yo me imagino a los niños viendo así como que, ¡guau! Y el papá, vamos, ande, camine rápido. Porque uno como adulto como que pierde el sentido de la sorpresa. Ya para uno casi muchas cosas no nos sorprende tanto. Pero los niños, todo lo nuevo, todos cantan, todos miran, son curiosos. Y te imaginas a los niños, ¡wow! Y decirle un hermanito al otro, mira, 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 mira ese pez que va, mira, y se desapareció. Esto llevó, hermanos, a crear conciencia en el pueblo de que lo que Dios había hecho era algo portentoso. Y más ahora cuando la última persona cruza el mar y ahora viene entonces el faraón y su ejército y Dios le dice a Moisés, vuelve a tocar, ¿cierto?, el mar con tu vara, y el mar vuelve a su cauce en el mar y los egipcios desaparecieron. Lee conmigo, yo no sé si tú lo has leído, capítulo 15 de Éxodo. Capítulo 15 de Éxodo. Entonces Moisés y los hijos de Israel entonaron este cántico a Jehová. Cantaré yo a Jehová porque se ha cubierto de gloria. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Verso 2. Jehová es mi fortaleza y mi cántico. Ha sido mi salvación. Este es mi Dios a quien yo alabaré. El Dios de mi Padre a quien yo enalteceré. Amén. Amén. Hermanos, este capítulo 15 es un salmo. El capítulo 15 de Éxodo es un salmo. El salmo no es otra cosa, ¿cierto?, que una alabanza al Señor, una canción. ¿Y cómo se titula? El cántico de Moisés y de María. Y si tú te lees todo el capítulo 15, hermano, vas a encontrar que las mujeres danzaban, los hombres saltaban de alegría, de gozo, de ver cómo ahora ese enemigo poderoso había sido derrotado definitivamente por el Dios de los cielos. Pero somos seres humanos. Y nosotros, hermanos, tristemente,
que Dios hace por nosotros. Acompáñenme, mismo capítulo 15, verso número 22. Moisés hizo partir a Israel del Mar Rojo. Salieron al desierto de Sur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Llegaron a Mara, pero no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Mira, este nombre de Mara es un nombre que traduce amargura. Y solamente aparece 2 veces en la Biblia. La primera en este contexto, Mara. La segunda de este contexto la encontramos en el libro de Ruth. Ruth, en el capítulo 1, en el verso 18-19, dice así: al ver Noemí que Ruth estaba tan resuelta a ir con ella, no insistió. Anduvieron pues ellas dos hasta llegar a Belén. Cuando entraron en Belén, toda la ciudad se conmovió por su causa y exclamaron: ¿no es esta Noemí? Pero ella le respondió: no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque el Todopoderoso me ha llenado de amargura. ¿Sabes tú qué significa Noemí? Significa dulzura, significa mi alegría. Y Noemí, queridos hermanos, había sufrido tanto la muerte, ¿cierto?, de su esposo, de sus hijos, que dio Malión, y ahora había sufrido tanto al regresar a su pueblo sin nada, viuda, sin hijos y con una nuera que era pagana, moabita. Imagínate tú la vergüenza que esta mujer podía tener al presentarse hacia su pueblo. Y la gente decía: pero esta es Noemí, o sea, esta es la alegre, esta es la feliz, ha vuelto. Y ella dijo: no me llaméis más Noemí, llamadme Mara, porque Dios ha llenado mi vida de amargura y de tristeza. Las aguas de Mara realmente no se llamaban así. Fue el pueblo de Dios quien las llamó Mara, porque eran amargas. Pero escucha esto, hermano, lo que dice el espíritu de profecía en el capítulo 26 de Patriarcas y Profetas. Escucha esto, dice así: desde el Mar Rojo las huestes de Israel reanudaron la marcha guiadas otra vez por la columna de nube. Dice: pero durante 3 días de marcha no pudieron encontrar agua. La provisión que habían traído estaba agotada. No había nada que apagara la sed. Mientras avanzaban lenta y penosamente a través de las llanuras calcinadas por el sol. Escucha esto. Moisés, quien conocía esa región, sabía lo que los demás ignoraban: que en ese lugar, o que en el lugar más cercano donde hallarían fuentes, el agua no era apta para beber. O sea, hermanos, el líder, el que los guiaba, sabía a lo que se iban a enfrentar. Y dice: con gran ansiedad observaba la nube guiadora con el corazón desfalleciente. Oyó el regocijado grito: ¡agua! ¡Agua!, que resonaba por todas las filas. Los hombres, las mujeres y los niños con alegre prisa se agolparon alrededor de la fuente, cuando un grito de angustia salió de la hueste. El agua era amarga. En su horror y desesperación reprocharon a Moisés por haberlos dirigido por ese camino, sin recordar que la divina presencia mediante aquella misteriosa nube era quien los había estado guiando, tanto a él, o sea a Moisés, como a ellos mismos. Yo no sé, querido hermano, pero hay momentos en los cuales, no sé cómo Dios lo hace, pero hay momentos en los cuales Dios permite que nuestro camino nos lleve a momentos de amargura. Y Dios sabe, y Dios permite que tú pases por esos momentos de amargura con un propósito: que su nombre sea glorificado. Pero escucha esto. Verso 24 de Éxodo 15. El pueblo se puso a murmurar contra Moisés diciendo: ¿qué hemos de beber? ¿Por qué nos has traído a este lugar? ¿Por qué tú
en tu grandiosa idea, ¿cierto? Traíste a este pueblo por este sendero, sabiendo que aquí en este lugar no había agua. Pero escucha ahora el verso número 25, dice: entonces Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol. Hermanos, nosotros somos líderes en este mundo. Pero la pregunta es, ¿qué actitud tenemos nosotros delante de los desafíos? ¿Qué actitud tenemos nosotros delante de los momentos difíciles que como iglesia hemos pasado o podremos pasar? Cuando tú lees este relato, te vas a dar cuenta, hermano, que el pueblo de Dios murmuró, pero su líder, ¿qué hizo? Se acercó a Dios clamando. Ah, querido hermano, eso especialmente va para ti, que eres líder de esta iglesia. Cuando se presentan dificultades o adversidades, no es tiempo para reclamar, no es tiempo para murmurar, no es tiempo para quejarse, es tiempo para acercarse a Dios en oración, clamando a Él que muestre la salida a ese momento difícil. Amén. Amén. Es ahí donde se ve, hermano, realmente el talante del líder. El líder no se mide en los momentos fáciles. El verdadero líder se mide cuando las cosas no están saliendo bien. Cuando hay muchas dificultades, cuando hay adversidades, cuando hay proyectos que no salen como nosotros queríamos. Es ahí, queridos hermanos, donde el líder muestra ahora su capacidad, su tenacidad de sacar a su pueblo adelante. ¿Qué hizo Moisés? Clamó. Y Dios dice, y Jehová le mostró un árbol. Lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Ahora, hermanos, ¿cuál es nuestra actitud delante de nuestros momentos amargos o delante de nuestros malas? La Biblia declara, hermanos, que Dios nos probó y en ese momento salieron a relucir todas aquellas cosas que estaban escondidas en el corazón de las personas. Dios le colocó una prueba sencilla, pero Dios también tenía su salida. Ahora, en ese momento, hermanos, en el momento de adversidad, es cuando nuestra fe realmente es probada. El pastor Sierra, es un pastor ya jubilado de nuestra iglesia, decía: es fácil para nosotros decir, Señor, gracias por el alimento que nos brindas, cuando nuestra mesa está llena. Pero será fácil para nosotros decir, Señor, gracias porque hoy no hay alimento en mi mesa. Es fácil orar y decirle, Señor, gracias por la salud que me brindas. Pero será fácil para nosotros cuando estamos internados en una clínica y decirle, Señor, gracias porque estoy en esta clínica enfermo, no sé qué tengo, pero eso no es fácil. Pero es ahí, en ese momento adverso, donde nuestra fe es probada. Es ahí donde se mide la real dependencia del Señor. Cuando hay abundancia, todo es facilidad, todo es hermoso. Pero cuando en medio de la escasez nuestra fe es probada, ¿qué pasa? ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Renegamos? ¿Reclamamos? ¿O sencillamente hacemos como Moisés? Vamos a Dios y le clamamos y le decimos, Señor, ayúdanos, porque la situación que estoy viviendo es un poquito complicada. Sin embargo, Señor, estoy dispuesto a depender de ti. Aquí se dijo, se oró por los hermanos de Mocoa. Según los informes, solamente 2 miembros de iglesia murieron. Un anciano de iglesia, un líder de nuestra iglesia, y un niño que está desaparecido. Todavía no se ha reportado sin contar en el caballo, ¿no? El resto de nuestros hermanos están bien, pero la población. Yo te pregunto, hermano, ¿cómo ahora puedes tú ir a Mocoa a predicar el amor de Dios? Aunque el ser humano es más susceptible, ¿cierto?, en medio de la adversidad, habrá muchos que aceptarán, pero habrán otros pocos que dirán, ¿y dónde estaba Dios ese día?
¿Dónde estaba Dios esa noche? ¿Por qué Dios no mandó un ángel, ¿cierto? Y quitó esa palizada que hay ahí para que no hubiese una avalancha? Yo no sé si tú te has preguntado, pero yo a veces también me cuestiono, ¿cierto? Y digo, yo sé, Señor, que no es culpa tuya, pero tus planes para nosotros a veces son tan difíciles de entender, son tan difíciles de comprender, que no sabemos qué hacer. Si una de esas personas me pregunta a mí o te pregunta a ti, ¿qué respuesta puede haber? ¿Qué puedes responderte tú en ese momento? En la empresa donde nosotros estamos, hace tal vez un mes larguito, murió un muchacho que trabajaba en la empresa. 28 años, una familia, una niña como de 6, 7 años. Y una de las compañeras de trabajo me inquirió esta mañana, cuando nos enteramos que había fallecido. Y me dijo, pastor, yo no voy a ninguna iglesia. Y una de las razones por las que yo no voy a ninguna iglesia es esta. Un muchacho de 27 años, tiene su familia, trabajador, buena persona. ¿Cómo Dios se lo lleva? Mientras tanto me dijo, hay tanta gente mala en la calle, haciéndole daño a los demás, atracando, robando, matando. ¿Y esa gente por qué? Me dijo así literalmente, porque Dios no le quita la cabeza y se lo lleva. Lo que se me vino a la mente, yo creo que para mí, cierto, vino del Señor, yo le dije, pues mira, amiga, lo que pasa es que esa gente, cierto, como nuestro amigo, era un creyente, él era de la iglesia mesiánica. Lo que pasa, dije yo, lo que pasa es que esas personas que tienen fe en Dios, que tienen a Dios en su corazón, se van a tener por una razón, porque Dios las ha asegurado para la salvación. Mientras tanto, esos malos que están allá, ¿cierto?, haciendo daño, y todavía duran años, 7 años, lo que sucede es que Dios les está dando tiempo para que se arrepientan y para que puedan volver o para que puedan llegar a los pies de Jesús. A ella se le salieron las lágrimas. Me decía, me dijo, pastor, aunque no entiendo muy bien lo que me quiere decir, creo que encuentro paz en las primeras palabras, en que Dios tomó a mi amigo y lo aseguró para salvación. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos preguntado, ciertos miembros de nuestra iglesia, jóvenes, hermanos que son líderes, y de un momento a otro murió el hermano X, murió el hermano tal? Y me dice, pero ¿cómo? Un hombre que le está dando tanto a la iglesia, y el Señor no fue capaz de preservar la vida. No le preservó la vida, hermano, porque quiso preservarlo para la salvación. Amén. Amén. Eso nos sucede a nosotros a diario. Nuestra fe es probada, nuestra fe es tomada, hermanos, y es pasada por fuego. Pero sabes, cuando tú estás en Mara, cuando tú estás pasando por el momento difícil, déjame decirte que es ahí donde Dios te va a dar a ti las más hermosas promesas a través de su palabra. Lee conmigo, por favor. El verso 25 que leímos. Entonces Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol, lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Y escucha esto. Allí donde Dios, en Mara, en el momento difícil, allí les dio estatutos y ordenanzas y allí los probó. Verso 26, y les dijo, si escuchas atentamente la voz de Jehová tu Dios y haces lo recto delante de sus ojos, das oídos a sus mandamientos y guardas todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié sobre los egipcios traeré sobre ti, porque yo soy Jehová tu sanador. ¿Habíamos escuchado esa promesa? Muchas veces, pero habíamos escuchado el contexto donde esa promesa fue dada. La promesa de sanidad, hermanos, no nos es dada en el momento de la salud completa. La promesa de sanidad nos es dada cuando estamos enfermos. Cuando pasamos por la prueba es cuando Dios más
toma sus promesas y te las regala y te las dice y te dice, mira, yo prometí cuidarte, yo prometí amarte, yo prometí protegerte. Pero es en el momento de la adversidad donde Dios más te recuerda esas promesas. Pero hermanos, es que en los momentos buenos nosotros nos olvidamos del Señor. Y es en los momentos adversos donde acordamos esto, nos recordamos que hay un Dios en el cielo que me ama. Pero en el momento adverso, hermanos, Dios está con nosotros. Yo no sé si tú has pasado por un momento de tristeza reciente, pero quiero decirte algo. En medio de esa prueba, ten por seguro que Dios siempre estuvo ahí a tu lado, consolándote, abrazándote, diciéndote, tranquilo hijo, de esta vas a salir, porque yo prometí que estaría contigo todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Pero, ¿sabes, querido hermano? El verso 27 dice, después llegaron Elim. Hay una versión, que es la versión, se llama la palabra de Dios para todos, que dice, y después de estar en mar, salieron para Elim. ¿Sabes? Mara es un lugar de paz. Mara, que significa amargura, es un lugar que no es para siempre. Mara, que significa tristeza, es un lugar que tú y yo sabemos que no siempre estaremos ahí. Mara es un lugar de transición. Mara es un lugar de aprendizaje, pero también es el lugar donde hoy estamos y mañana ya no estaremos aquí. Después que pasaron por esas aguas amargas, Dios entonces ahora nos llevó a un lugar donde las bendiciones habían sido multiplicadas. Dios nos hizo pasar por Mara, pero en Mara les dio una salida, ¿ok? Pero esa salida era ¿qué? Transitoria. Ahora Dios los toma de Mara y los lleva a un lugar llamado Elim. Y dice, después llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras. ¿Cuántas fuentes de agua había, hermanos? O sea, una por cada qué. Ya no tenéis que hacer fila, hermanos, para buscar agua. Ya no tienen que hacer la cola para ver quién iba primero o hacer cierto el sorteo a ver de quién hoy va a tomar agua primero y quién va de último. Ahora Dios nos había llevado a un lugar tan especial que había 12 fuentes de agua, pero además de eso había 70 palmeras. Yo no sé, querido hermano, me imagino que sí es cierto que tú manejas la parte de la numerología bíblica. Y 12, algunos de nosotros creemos, ¿cierto?, que el número perfecto es solamente el 7. Pero los números perfectos son el 3, el 7, el 12 y el 70. También se usa el número 40 no como perfección, sino como purificación. ¿Cuántos días pasó Moisés en la montaña? ¿Cuántos días duró Jesús ayunando y orando? ¿Días de qué? De purificación y acercamiento. Pero esos números perfectos son el 12. Uno de ellos, 12 apóstoles, 12 tribus, 12 columnas. Ese 12, hermano, tiene un significado especial. Y ese significado especial es que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros algo especial, algo maravilloso. Y termina diciendo, hermanos, que si Mara traduce amargura, entonces Mara no es el lugar para ti. Si Mara traduce amargura, quiere decir que tú estás en el lugar equivocado. No es el lugar para estar. No es el lugar para nosotros seguir viviendo en amargura, porque sencillamente, hermanos, Dios dice que si estamos en amargura, seremos sacados de ese lugar y seremos llevados a un momento de paz. ¿Sabes qué significa Elim? Elim significa paz, prosperidad y
y sobre todo sosiego. El lugar de las aguas dulces, pero también de las aguas dulces en abundancia. Yo no sé, querido amigo, querido hermano, ¿cómo está tu vida hoy? Yo quiero invitarte a que analices cuál es el mara que tú estás viviendo hoy. ¿En qué situación te encuentras tú en la parte espiritual, en la parte económica, en la parte familiar, en tu parte física, en tu parte emocional? Tal vez hay aquí en este lugar de nosotros que esté pasando por un mara familiar. Yo recuerdo que una de nuestras hermanas dijo que oráramos por las familias, porque el enemigo está atacando fuertemente a las familias. Yo no sé si de repente haya dentro de nuestra congregación una familia que esté a punto de divorciarse. Pero yo quiero decirte algo en esta mañana. Que tú estés viviendo esa amargura en tu familia. Dios tiene un plan para llevarte a Elim y no te llevará solo. Amén. Te llevará con tu esposo o con tu esposa. Amén. Yo no sé, querido hermano, si tú tal vez estés pasando por un momento espiritual demasiado difícil y sientes que Dios no te escucha y todo lo que haces como que no da. Tal vez ese sea tu mara. Déjame decirte que hoy Dios te da esta promesa, que tomará tu vida espiritual tal como estás, tal como está pasando ese momento de amargura, y te llevará a un Elim, a un lugar de abundancia de agua espiritual. Amén. Yo no sé, querido hermano, si tú tendrás o estarás pasando por ese mar económico. Los negocios no salen, no hay trabajo, las deudas ya te llevan, ya ni siquiera puedes respirar de las deudas. Pero hoy te prometo, en el nombre de Jesús, que Él también te sacará de ese mar y te llevará a ese Elim económico, a ese Elim donde tú tendrás paz y tranquilidad, porque Dios no deja a sus hijos que sean apabullados por el enemigo. Aquí hay varios jóvenes. Yo no sé cómo será tu vida sentimental. Tal vez ese joven o esa señorita que agrada a tus ojos no te presta atención y estás pasando tu propio mar. ¿Sabe? Para muchos de nosotros, los adultos, eso lo vemos como insignificante, porque ya nosotros pasamos esa etapa. Pero nuestros hijos, nuestros adolescentes sufren por eso también. Un chico, una chica que le agrada, pero que no le presta atención, ¿qué crees que será para él? ¿Muy agradable? No, también será su mar. Pero hoy tú puedes colocar también ese mar en manos del Señor y estoy seguro que Dios un día te regalará tu Elim sentimental. Tal vez tú o alguno que conoces está pasando por un mar en su parte física de salud. No sé, pero ten por seguro que aún Dios tiene un plan para sanar tus heridas, para sanar tu dolor. Amén. Quiero compartir, hermanos, finalmente una frase que en estos días alguien nos regaló. Y la verdad, querido hermano, en lo personal, tocó mi corazón. Y me llevó sencillamente a reflexionar y a entender que Dios tiene tantos planes para nosotros que sencillamente nosotros, hermanos, a veces no entendemos. Dice, voy a leerlo completo. Me mandó el Salmo 131:3 que dice, espera, oh Israel, en Jehová, desde ahora y para siempre. Y dice, hoy es un día para levantar la cabeza, sacudir el polvo de los pies, mirar hacia arriba y saber que el Dios de David y de Israel es también tu Dios. Dios cumplió la promesa que les había hecho un día, y un día lo aumentaron en la tierra de sus sueños.
contigo no será menos. Por tanto, no te desanimes. Las circunstancias que te rodean pueden ser las más difíciles y es posible que sientas que no tienes más fuerzas. Pero repítete a ti mismo: espera, oh Israel, en Jehová, desde ahora y para siempre. Amén. Amén. Querido hermano, vuelvo a repetir, yo no sé cuál es tu mano. No sé, yo no puedo decirlo porque no te conozco. Pero yo sí conozco a aquel, hermano, que prometió sacarnos del mar, y ese se llama Cristo Jesús. Amén. Mientras nosotros cantamos el himno 183, vamos a cantar la primera estrofa. El himno 183 se titula No me olvidé de ti. Para mí es un himno de esos regalos del Señor. Vamos a cantar la primera estrofa. Y luego de cantar esa estrofa, si tú sientes que hoy Dios te ha hablado a tu corazón, que estás pasando por ese mar, y sientes que Dios te ha dado la promesa de venir a ese link, yo te voy a invitar para que tú te coloques en pie y nos acompañes en la oración. Si las pruebas de esta vida debilitan ya tu fe y en tu mente surgen dudas de que vengas otra vez, mira hoy hacia el Calvario, a la cruz donde sufrí. ¿Qué más pruebas quieres que esta? Te amé hasta morir. Aunque pienses que demoro y sientas que me atraso, un día prometí volver y pronto lo cumpliré. Aunque pienses que demoro y sientas que me atraso, yo no me olvidé de ti. Vendré otra vez. ¿Te parece Querido hermano, que podría es verdad que en los momentos de prueba y de dificultades cuando uno más siente la distancia del Señor? Pero es ahí, hermano, donde uno más debe aferrarse al Señor y decirle: Señor, no entiendo, no comprendo, no sé por qué está pasando esto, la verdad no entiendo. Pero ahí, hermanos, cuando no entendemos es cuando Dios entonces ahora abre las puertas del cielo y comienza a regalarnos bendiciones y nos da sabiduría y nos da entendimiento y nos brinda las más maravillosas promesas que nosotros incluso, hermano, jamás hubiésemos entendido si no hubiésemos pasado por ese mar. Yo quiero preguntar en esta hora: hay uno que juntamente conmigo quiera decirle: Señor, yo no entiendo este mar, no sé por qué me permitiste pasar por esto, pero estoy seguro que un día tú me llevarás a mi Elín, a mi paz, a mi sosiego. Hay alguien que quiera colocarse en pie y decirle: Señor, yo soy uno de esos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor, hermanos. No sientas temor, hermano. Sabes, si en este momento tu corazón es tocado y tú sientes que las lágrimas no pueden ser contenidas, déjalas fluir. Tranquilo. Ninguno es más porque no llora y ninguno es menos porque llora. Sencillamente es el momento para decirle: Señor, hoy este mar que he vivido lo coloco en tus manos y según tu promesa viviré mañana el Elín que tanto deseo. Oremos. Querido Dios, no es fácil, Señor, para nosotros como seres humanos vivir la adversidad, porque sencillamente tú nos creaste para ser felices.
Tú tomaste el tiempo suficiente y necesario, Señor, para brindarnos todo. Y en el Edén, Señor, teníamos todo. Pero nuestros primeros padres, Señor, desobedecieron. Y a nosotros nos ha tocado vivir la amargura, la adversidad, la tristeza, el dolor, la separación. Pero llegará un día, oh querido Dios, cuando tú regresarás a esta tierra y escucharemos tu voz que nos dirá: bien hecho, buen siervo fiel. Ven y disfruta conmigo para siempre de un Elín. Señor, esos momentos de amargura que hoy estamos viviendo, estamos seguros que son pasajeros. Porque tú, Señor, no dejarás humillado a tus hijos. Y tu bendición, Señor, llegará en el momento justo, no antes, para que nos enorgullezcamos de que tú nos respondes, ni después para ser abatidos por los enemigos. Nos dará, Señor, en el tiempo y en el momento indicado por ti. Amén. Permítenos, Señor, saber esperar ese momento, para que cuando llegue, Señor, podamos sencillamente decir: gloria a tu nombre por todo cuanto hiciste, Señor. Amén. Padre Santo, tú prometiste, Señor, en tu palabra, en el libro de Jeremías, capítulo 31, que esta tristeza pasará y que la alegría que tú nos brindarás, Señor, será tan grande, tan especial, tan diferente, tan maravillosa, que olvidaremos los momentos de tristeza que hayamos vivido. Tómanos entre tus manos de amor, Señor. Consuélanos, llévanos con bien a casa y regálanos un resto de sábado feliz y en la compañía de los santos ángeles. Amén. Oramos, Señor, en el nombre poderoso y santo de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. 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 No te sientas. Yo te voy a pedir que le des un fuerte abrazo a la persona que tienes ahí al lado, por favor. Estoy seguro que esta persona está necesitando de ese abrazo. Y dáselo en el nombre de Jesús. Porque ese abrazo consolará, hermano, este momento de tristeza que tú podrías estar viviendo. Jehová ha prometido y Jehová siempre ha cumplido, y yo, queridos hermanos, no será la excepción. Siempre Dios ha estado con nosotros y estará desde ahora y para siempre. Amén. Amén. Un maravilloso sábado para todos. Amén. Que el Señor les bendiga en abundancia. Amén. Gracias, Pastor.